después de la primera pausa de esta noche de viernes y tenemos una invitada especial para comentar hartas cosas. Ya les vamos a contar por qué. Hoy nos acompaña Jimena Goche, quien es abogada, docente de la Universidad de Concepción y también subdirectora de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida. Hola, Romina, muchas gracias por la invitación. De nada. Bueno, habías estado antes con nosotros hablando generalmente de temas puntuales, siempre relacionados a la diversidad, ¿cierto? En términos de derechos humanos, de género, en fin. Pero la idea de que nos acompañaras hoy era a propósito de una distinción que tuviste hace poquitos días, para que ya nos cuentes detalles, pero también para conocer un poco más de tus orígenes en términos de derecho, quizás un lado B, tus inicios también como abogada. Pero antes partamos por la buena noticia de este premio de la Fundación Iguales, ¿no? Sí, efectivamente, hace unos días atrás la Fundación Iguales me distinguió como la figura pública del año 2018. Fundación Iguales, que nace el 2011, hace 5 años realiza una gala que llaman Noche de la Igualdad en los meses de diciembre, en el mes de diciembre, y distinguen a instituciones públicas y privadas que se han caracterizado durante el año por aportar de diferentes frentes en materia de diversidad, y también a una persona de distintos ámbitos que haya contribuido a promover los derechos de la diversidad. Es un premio que... Estamos viendo imágenes así ahí, veo. Familiares. Sí, ahí estoy con mi esposo, con mi marido Nelson y mi hijo Felipe. Y hacia atrás, desde una fundación que sin duda es pertinente a todo lo que has venido, con todo lo que has venido trabajando, y te confirma en el fondo que vas por buen camino en estas líneas, ¿no? Sí, o sea, por eso te lo decía, es muy relevante, porque además a raíz del premio de la Fundación Iguales en la noche del 6 de diciembre, en esta Noche de la Igualdad, que fue muy bonito, porque además todo el directorio estuvo presente. Ahí en la foto se ven el escritor Pablo Simonetti, Sebastián Grey, Luis Larraín, Karen Atala, Emma de Ramón, Alessia Inyoc, Juan Enrique Pi. Bueno, además de eso, durante los días siguientes, digamos, he estado recibiendo bastantes saludos por supuesto, de mis colegas de la universidad, de aquí, de nuestra casa, lo cual se agradece mucho, de las autoridades de la universidad, pero también colegas de otras universidades, un poco valorando, señalando que les parecía como de toda justicia por este tema de venir trabajando desde el mundo del derecho y la academia, los temas de las diversidades, que cómo se encuentra, digamos, el derecho con hoy día lo que tenemos como las diferencias sexuales visibilizadas, reclamando un trato igualitario, y obviamente eso supone también desafíos para el derecho que hemos tratado de ir al menos marcando o identificando. Claro, y sobre todo también en este periodo, el mes pasado particularmente, este granito de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, que ya te voy a preguntar por eso, pero quiero que vayamos un poco de atrás hacia adelante, quizás de tu historia, de tu decisión de seguir la línea de estudiar Derecho, de quedarte acá en Concepción, en Chile también, porque tuviste un paso por el extranjero. Tú creciste en Valparaíso, llegaste a Talcahuano. ¿Cómo fue? No sé si tu juventud, si siempre quisiste estudiar eso. Bueno, efectivamente nací en Valparaíso y viví en Valparaíso hasta que esas vueltas de las vidas, a los 10 años me trasladaron a la región del Biobío, a Talcahuano, con mi familia materna, por el lado Marchetti, de la mamá. Y en ese momento, bueno, la verdad que desde que recuerdo siempre quise estudiar Derecho. Ya como era un poco, me debatía entre querer ser profesora por un lado y abogada, y tenía tal vez como esta imagen muy idealizada de los abogados o los abogados que están en las tribunas y en los tribunales y tal. Pero con el tiempo la decisión se confirmó, tuve la posibilidad de entrar inmediatamente saliendo del colegio a estudiar Derecho. El primer año lo hice en la Universidad de Chile. ¿Eras buena alumna en el colegio? Sí, siempre fui buena alumna. ¿Del cuadro de honor? Sí, del cuadro de honor y de las mateas, pero tampoco era tan ordenada, y reconozco que usaba un poco tal vez las buenas notas como un fuero para hacer tal vez a lo mejor alguna travesura que miraba en perspectiva hoy día en realidad eran ultra inocentes. Claro. Pero sí, era buena alumna y claro, entonces me fui a Santiago, estuve un año y decidí volver a retomar del segundo al quinto año en la Universidad de Concepción, de la cual de ahí nunca más me fui. Comenzó este vínculo tan afectivo y tan intenso en mi vida profesional con esta universidad. Bueno, y lo que genera la universidad también como alma mater, como ese sentido de pertenencia a todos aquellos que egresaron de acá. Absolutamente, yo estoy convencida, y conversando con muchos colegas de otras disciplinas que han estudiado acá, yo creo que es muy común a los que pasamos por la universidad que desarrollamos este sentimiento muy fuerte de pertenencia. Así que bueno, y ya estudiando Derecho me empecé a vincular al tema del derecho público, de los derechos humanos, vino la posibilidad de estudiar afuera la primera vez.
Eso fue en España, ¿no? Sí, en España. Y bueno, luego comencé por ese camino de los derechos humanos y cuando tomamos la decisión familiar de irnos a estudiar afuera, que fue el año 2004, la verdad que yo iba con algunos otros temas de interés académico que me daban vuelta. Y por esas cosas del destino, de la vida, yo no sé cuál puede ser la explicación, pero el 2005 llegó a mis manos una sentencia de del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde desarrollaba toda la problemática de una persona gay en relación a sus hijos. Y bueno, eso me abrió como un mundo, porque la verdad que en Chile no eran temas que se trabajaran. Y me di cuenta además que mi formación en general había sido bastante binaria. Había comprendido muchas cosas siempre como desde dos lados. Y bueno, eso me abrió, fue un ejercicio extraordinario, comencé a estudiar además desde otras disciplinas. Y claro, ya yo creo que el 2005, 2006 fue el año que empecé a dedicarme a estudiar esto desde el punto de vista del derecho. Antes de seguir como avanzando en la línea de tiempo y también que nos cuentes un poco de la experiencia en España, que fue un cambio familiar también, me imagino, importante. ¿Cómo fue tu paso por la universidad como estudiante? ¿Proyectabas lograr todo lo que has hecho hasta ahora? La verdad que no, entré... Quizás anécdotas, algo. Claro, primer y segundo año... siempre pensaba un poco en el tema de nuevo de esto del ejercicio libre de la profesión y la verdad que no pensaba estudiar o dedicarme a la docencia. Entonces tal vez como anecdótico contar que cuando aprobé una determinada asignatura que era muy teórica, dije bueno, qué alegría aprobar esta asignatura. Y a las pocas semanas me llama el académico de la asignatura para que fuera su ayudante en la asignatura. Y entonces claro, yo la veía como muy teórica y era como lo que nunca me habría planteado. Sin embargo, me pareció un desafío súper importante y entonces en tercero comencé a ser ayudante del Departamento de Derecho Público en ciertas asignaturas y claro, ahí ya comenzó un poco esta idea del gusto de estudiar, de leer y los primeros años yo efectivamente ejercí mucho la profesión, hoy día es muy esporádico en el ejercicio libre como abogada y también tenía su encanto y me gustaba y tal vez ahí también hubo una serie de señales. Yo la veo así hoy día, con la perspectiva del tiempo, de cómo iba a terminar dedicándome a esto. Entonces, por ejemplo, también como anécdota, recién titulada, tuve una audiencia con un abogado, y entonces cuando terminamos la audiencia, el abogado al salir me dice, Jimena, te felicito porque litigas como hombre. Entonces, siempre lo comento como anécdota porque fue muy gracioso y en ese momento me hizo un ruido, que hoy día tiene otras connotaciones, Sin el duda. ruido, por cierto. Entonces, eso claro, sería una declaración bastante nefasta. Pero muchos evidente, casos, entonces claro, en ese momento yo no lo procesé de la manera que hoy día lo proceso con mucho más años, experiencia y tal. Pero claro, fue una señal y fue un clic y nunca lo olvidé. O sea, quizás más por un tema de carácter, de liderazgo en ese sentido. Y ya que lo mencionas, te voy a preguntar respecto a lo que significaba quizás estudiar la carrera en esos años, entendiendo que tampoco han pasado tantos, Gracias. de a lo mejor lo que era ser abogada mujer. De seguir avanzando, de a lo mejor ser la abogada estudiante, o sea, la estudiante digo ayudante del profesor. ¿Había ciertos prejuicios rodeados, quizás familiares, apoyo en ese sentido, del entorno también? yo creo que siempre he tenido apoyo, no sería, creo que injusta con la vida, con mi familia, con mis padres. Ellos dos, papá y mamá, a pesar que están separados, siempre de ambos he sentido todo el apoyo y los esfuerzos, además, porque sé que estudiar Derecho no es fácil ni es una carrera, para decirlo así, aunque me suenan duras las palabras, pero no es una carrera económica, digámoslo así. No lo fue y no lo es ahora tampoco, entonces tuve siempre el apoyo de ellos para buscar todos los recursos para que yo pudiera estudiar. Y en ese sentido, en el fondo, creo que no se da ningún tipo de paradigma en mi caso de como haber tenido el rechazo de. Luego, cuando comencé, digamos, mi camino en pareja con quien hoy día es mi marido, que ha sido mi compañero en los últimos años, él ha sido pilar fundamental para apoyar, para compartir, para discutir un montón de las decisiones que hemos tomado como familia. Pero sí creo que hubo algunos momentos como este que te relato, donde yo sentía que el colega, y lo proceso mucho más hoy, era litigas como hombre, porque litigar como hombre o ser hombre es el paradigma de lo correcto, de lo fuerte, de lo duro, ¿ya? Del modelo que hay que seguir. Y en ese sentido creo que he podido de alguna manera romper eso. Hoy día hay muchísimas más mujeres
Efectivamente, también cuando entré a la universidad eran muchos más los profesores que estaban dictando clases de las profesoras que hoy día estamos en la carrera de Derecho en particular y en la universidad en general. Y afuera, la verdad que no, porque claro, me encontré con un mundo como el mundo europeo que para algunas cosas tiene discusiones bastante ya trabajadas y superadas, ¿ya? Sí, de manera, sin duda, yo creo claro, que es una diferencia abismante. Y ahí llegas a España, primero te fuiste sola, ¿no? Sí. Y después con tu familia. Sí, Varios años. ¿Cómo es ese cambio también? Una decisión importante. Estuve sola en una primera instancia, en una primera estancia también, antes que naciera nuestro hijo, Felipe, que hoy día tiene 15 años. Y luego, cuando decidimos el 2004 como familia irnos, bueno, Felipe, yo creo mucho en la autonomía de los niños, pero con 1 año y algo tampoco podía participar mucho en la decisión. Nos fuimos efectivamente juntos. Yo voy a agradecer siempre ese apoyo familiar y fue una notable experiencia. Sin duda creo que son de los mejores años de nuestra vida familiar, personal, para mí profesional, porque además fue una desconexión conectada, como digo, porque efectivamente estábamos muy lejos de las redes de apoyo, muy lejos de la familia. Yo venía de una familia muy aclanada, digámoslo así, mi marido también. Entonces, de alguna manera, ese proceso te hace crecer, te invita además a desarrollar herramientas que de otra manera, tal vez en la comodidad de contar con las redes y estar en tus espacios y con tus grupos, no las desarrollarías. Claro. Fue un proceso difícil en algunas cuestiones, con algunas renuncias que, miradas en perspectiva, valieron la pena. Y durante ese proceso también a mí me tocó estar un tiempo sola, es decir, una pequeña estancia en Italia y luego quedarme sola también en Madrid. Y esos son procesos muy difíciles. Uno trata de mirarlo siempre en la perspectiva de lo que significa, pero por cierto, no es fácil. Claro, y sobre todo con tu hijo en los primeros años. Exacto, pero en el balance global creo que la experiencia fue muy buena. Creo que además parte de la personalidad de nuestro hijo se forjó también en el haber crecido en un ambiente muy intercultural. Él estaba en un colegio donde había muchas personas de muchas nacionalidades, particularmente en los estudiantes, los compañeritos que él tenía con 4 o 3 años. De manera que fue un proceso muy enriquecedor y además en el que tuve todo el apoyo de la universidad. ¿Ya? Y estando allá, cuando estabas en estos procesos donde te tocó estar sola, como decíamos con Felipe, muy chico, en sus primeros años, ¿te cuestionaste si esa había sido la decisión correcta? Muchísimas veces, sobre todo en momentos que eran momentos a lo mejor familiares que uno quisiera haber estado físicamente, porque a lo mejor estabas de otra manera, pero haber estado físicamente en momentos tal vez de problemas familiares, de enfermedades. Entonces, claro, esos son los momentos que uno dice, bueno, a ver si vale la pena. Pero luego yo creo que viene la otra parte, es decir, uno toma un camino. Yo ya había optado por, al momento de irnos, la decisión era, bueno, yo quiero ser una abogada que se dedique a la academia. Y para ser una academia rigurosa hay que estudiar. Y en el ámbito de los temas que yo trabajo, ese estudio en ese momento no estaba disponible para hacerlo en Chile. Y sumado a eso estaba el deseo de compartir la experiencia de vivir afuera, que es sin duda una experiencia. Claro, porque hiciste un doctorado en primera instancia. Exacto, hice un doctorado y además obtuve una beca para hacer un máster de la Escuela Diplomática Española, que fue muy interesante porque además conocí muchísima gente, creo que éramos 2 o 3 que no éramos diplomáticos, que optamos a ese curso y que complementó muy bien los estudios del doctorado. ¿Fue estando allá que decidiste seguir por líneas de diversidad y género? Sí, como te contaba, yo había partido con otros temas. Siempre me interesó el tema de la igualdad y la discriminación, porque además veía que en Chile ni siquiera era muy comentado el tema. Y en ese proceso, claro, llegó esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y claro, la primera pregunta fue en los temas jurídicos en torno a la sentencia. Pero luego me di cuenta que había algo que yo no lograba entender, que era la vivencia de una persona que en ese caso decía yo soy una persona gay y tengo este tipo de problemas que presento ante el Tribunal Europeo porque no se me reconoce mi forma de familia, la forma de familia que yo tengo. Y claro, entonces empecé a estudiar y fue cerca de 1 año viviendo afuera que me fui de los libros jurídicos, me fui de las leyes, de las normas, de los tratados, a estudiar desde otras disciplinas. Y con todo el amor que le tengo a mi disciplina y el afecto y el reconocimiento de quienes me formaron, creo que nunca he disfrutado tanto estudiar como fue en los momentos que pude mirar el derecho desde otra mirada, desde otra luz, que eran estas otras disciplinas. Y considerando que también en esos años no era una temática tan fuerte, no era tan efervescente como lo es ahora, no había un cambio de conciencia personal, social.
¿Cuál era tu opinión respecto a estos temas antes y después de eso? ¿Hubo un cambio quizás en ti de cómo abordarlo? Por ejemplo, con el mismo tema de tu hijo que tiene 15 años, ya vamos a abordar el tema de la ley también respecto a los periodos de edad. Si él te hubiese dicho que era gay antes de que tú te introdujeras en todo este conocimiento, ¿hubieses tenido otra apreciación a que si te lo hubiese dicho ahora? Es probable porque efectivamente el estudiar, el descubrir esto significó para mí visibilizar algo que no había visto. ¿Ya? Yo me crié de una manera rodeada de mucho afecto y cariño, y eso lo voy a reconocer siempre, pero en una familia tradicional, ¿ya? Estudié en un colegio católico, lo que también te impregna de la forma en que tú ves muchas cuestiones, las instituciones como la familia, el matrimonio y tal. Y estar afuera, estudiar y empezar a relacionarme con personas que eran diversas de muchísimas maneras, me abrió una forma distinta de mirar la vida, ¿ya? Y entendí que, digamos, usando justamente el lema, digamos, esta representación de la diversidad del arcoíris, tenía muchos colores y que todos los colores podían convivir y podían participar. Entonces fue un ejercicio paulatino, pero yo claramente creo que Jimena, que se fue a inicios del 2005 a estudiar, no es Jimena que volvió el 2009 a la Universidad de Concepción, en ese sentido. Y lo agradezco eternamente, y tal vez por eso fue tan rica la experiencia de estar afuera. No sé si ese proceso lo habría podido hacer aquí, porque pude relacionarme, conocer y descubrir esa variedad extraordinaria que existe en nuestra cultura. Entonces, frente a tu pregunta, nosotros hemos tratado de criar a Felipe de la manera más abierta posible, mostrándole la diversidad que tiene, y en ese sentido creo que hemos hecho un buen trabajo, y por lo tanto hoy día, si él me dijera que es gay, no tiene una connotación distinta que si me dice mi polola es esta chica, tal o cual. ¿Te fijas? Entonces, ese creo que fue un proceso, y de alguna manera claramente es un proceso que yo viví mucho antes de que en Chile se empezara a vivir. Es decir, cuando volví hubo muchas personas que me decían que estos temas que yo trabajaba eran temas como ultra de línea extrema, que eran temas europeos. Claro, que quizás no lo ibas a poder ejercer exacto, acá. que en el fondo a lo mejor mi investigación doctoral no iba a tener una aplicabilidad acá. Y la verdad que yo creo que en Chile el punto de inflexión en esto se dio el año 2012. Yo creo que sin duda, aunque suene un poco ya dicho, pero creo que fue así, y lo digo desde la experiencia de venir trabajando estos temas hace mucho rato, la muerte, la triste muerte del joven Daniel Zamudio, creo que fue un punto de inflexión en la sociedad. Fue el primer momento tal vez en que se visibilizó con las consecuencias que tenía el vivir en un país que no te permite ser, que no te permite expresarte. Ahora, eso, no sé, en ese mismo periodo, 2012, un año antes, el 2011, empieza a gestarse el proyecto de ley de identidad de género, que yo me imagino es tu mayor hito, sobre todo concretado el pasado 28 de noviembre, desarrollando el proyecto, presentándolo, sin duda con todas las indicaciones y todo el tiempo que tardó en poder aprobarse. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, el proceso es bien antiguo. El 2011 tuve el privilegio de conocer a Andrés Rivera, que en esos años es un consultor internacional, que en esos años él dirigía la OTD, Organización de Transexuales por la Diversidad, en esos años, y ellos tenían esta idea de empezar a tratar de hacer un lobby para ingresar un proyecto en esta materia. Con todo el trabajo, además mirando el trabajo que se estaba haciendo en Argentina, que ellos lograron su ley en el año 2012. Y bueno, comenzamos a trabajar, un proceso que fue súper interesante, fue un proceso absolutamente ad honorem, nos reunimos mucho, ellos viajaban, y claro, el tema era un contexto muy adverso, ¿ya? Hoy, sin duda, es un logro y hay que celebrar que Chile tenga una ley de identidad de género perfectible en muchas materias, pero sin duda es un logro porque visibiliza lo que hay detrás, que es la lucha de la sociedad civil y de un grupo de personas en particular que siempre han estado excluidas, invisibilizadas. ¿Buscaba lo mismo en ese entonces a lo que se llegó ahora? El propósito siempre ha sido el mismo, que era establecer un procedimiento eficaz y adecuado para obtener el reconocimiento legal del nombre y la partida de las personas trans. El tema es que en ese momento los acuerdos que se lograron fueron acuerdos muy de mínimos, entonces se procuró utilizar un procedimiento muy parecido a lo que había en la ley, que lo que hoy día se utiliza, que es la ley de cambio de nombre, una normativa de los años 70, haciéndole algunas adaptaciones y pensando que lo fundamental era que se pudiese impedir en el procedimiento que a las personas se le hicieran
exámenes vejatorios ante el servicio médico legal, como hay muchísimos casos que están debidamente documentados por las propias organizaciones de la sociedad civil, que además se pudiese incluir a los niños, ¿ya? Es decir, se planteaba un procedimiento que fuese judicial, pero con una serie de garantías. Fue de alguna manera el resultado de conversaciones donde intervinieron, por cierto, otros académicos y académicas durante el año 2012 y que el 7 de mayo del 2013 significa el ingreso, que tiene toda una historia, digamos, yo digo a veces lo que no se vio del ingreso de la Ley de Identidad de Género, lograr que esos 5 senadores presentaran el proyecto no fue un camino fácil. Y eso hay que reconocérselo a las organizaciones de la sociedad civil, lo que he dicho en otros foros, no creo que haya habido una voluntad política real, me hago responsable de lo que digo, en esos años por ingresar el proyecto, este fue su trabajo, el de sociedad civil, y bueno, comenzó el camino y fundamentalmente el rol que me tocó fue de alguna manera ordenar todo lo que la sociedad civil tenía de alguna manera como ideas, generar documentos de justificación de por qué Chile necesitaba una ley de identidad de género, y ahí las organizaciones aportaron esta revisión de causas en los tribunales para poder relevar que el procedimiento era muy vejatorio para muchas personas al momento de acceder a él. ¿Cree que fue un error excluir a los menores de 14? Sí, creo que fue un error. Me alegra, por un lado, que no se hayan excluido a los mayores de 14 y menores de 18, como era la idea original, no original, la idea de los últimos tiempos, digamos, de haber dejado el proyecto solo para mayores de 14 años. Creo que ahí hay una inconsecuencia con la condición de sujeto de los niños y creo que se aplicó aquello que muchas veces en Chile vemos en otros contextos, que es como es tan difícil de regular, porque aquí también quisiera precisar eso, el estar de acuerdo con que los niños estén incluidos no significa asumir que es un tema fácil, que no es un tema complejo, determinar el procedimiento, cómo se garantizan los derechos, cómo se concilia además con los derechos de los padres, es decir, no es un tema fácil. Pero el que no sea un tema fácil de resolver no puede ser la razón por la que en definitiva quede fuera. Entonces, al parecer, la lógica de decir, no, es que los niños no son capaces de resolver esto, ¿cómo va a ser posible que pidan su cambio siendo menores de 14 años? Es un discurso simplista, de muy fácil llegada, claro, lamentablemente, claro, y además es el camino fácil, porque te hace aparecer a los niños como si no tuvieran la capacidad de poder decidir. Y en ese sentido yo creo que podría haberse hecho un mejor trabajo entendiendo o buscando un procedimiento que pudiera conciliar todos esos intereses, pero que sobre todo hiciera ver a los niños como sujetos de derecho, que tienen autonomía, que pueden participar en las decisiones que les afecten y donde, por supuesto, en su caso es más particular que ninguno, o sea, más relevante que ningún otro, los procesos de acompañamiento, pero acompañamiento debido, profesional y bajo el respeto de su identidad como ellos la expresen. Sí, sin duda son temas que estamos avanzando, que todavía falta, pero que esto yo creo que es un hito clave para poder cerrar este 2018 en términos de avance, en términos de equidad de género y diversidad. Jimena, queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta noche, compartir en el fondo de tu vida personal, de tu trayectoria, de tus experiencias con nosotros y felicitarte también por representar también a la Universidad de Concepción y por todos los logros a tu haber. Muchas gracias, Mina, al programa, bueno, a TVU y a la universidad, porque sin duda a lo mejor yo reflejo muy bien nuestro lema por el desarrollo libre del espíritu, así que invitar a que las personas que se interesen en estos temas puedan tomar esa línea de investigación, porque nos falta mucho por trabajar y por construir y la universidad tiene ahí un rol importante que jugar. Claro, recordar que está la Dirección de Equidad de Género y Diversidad también, para que se puedan acercar y conocer mucho más de los temas e incluso buscar soluciones a algunos inconvenientes. Jimena, muchas gracias. Gracias, buenas noches, igual ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos con el último bloque de esta noche de viernes.